quiero hacer una presentación de quién es el doctor que nos acompaña en la mañana de hoy. El doctor Arredondo es líder del cuerpo académico de la educación histórica y la salud emocional en la formación de profesores y docentes de la Escuela Normal de Sinaloa en México. Tiene estudios de economía, de psicología y posgrados en educación. Autor de numerosas publicaciones en revistas y sitios electrónicos de América del Sur, de Europa, del Caribe, de México, y publicó en el 2015 su libro titulado Educación Histórica y Humanidad. Tiene una rica experiencia trabajando en investigación educativa de la Escuela Normal, es un gran maestro, soñador, se propone utopías y llega a alcanzarla venciendo muchos obstáculos. Como resultado de sus sueños hechos realidad y de su perseverancia, hoy nos presenta un trabajo que es producto de 10 años de intervención e investigación en la formación de competencias emocionales en profesores de educación inicial, en las prácticas escolares con sentido de vida, en la búsqueda de una didáctica con congruencias de valores, actitudes y sentimientos, para que los profesionales de la educación se detengan en la importancia de la misma, que es precisamente preparar al hombre para la vida, haciendo realidad la máxima de nuestro apóstol José Martí, cuando expresa: educar no debería ser echarle al hombro el mundo encima, de modo que no le quede por dónde asomar los propios ojos, sino dar al hombre las llaves del mundo, que son la independencia y el amor. Esto ha sido reclamo de nuestros grandes educadores de América Latina, del Caribe, y hoy cobra gran importancia para nuestras universidades, porque ellas en su gestión educativa requieren ponerse a la altura de sus tiempos, que están caracterizados por grandes contradicciones. Por una parte, contextos de trabajo y de vida totalmente tradicionales, y por la otra, contextos sofisticados e interconectados, contextos de gran riqueza y otros de gran pobreza. La responsabilidad social universitaria es la de preservar la cultura creada por toda la humanidad y también construir y promocionar la misma de manera que posibilite el desarrollo de una nación desde la formación y la educación en valores humanistas frente a los desafíos e impactos de una globalización neoliberal. La universidad actual no puede ser una isla de saber indiferente a las necesidades reales de una nación. Es importante que a través de sus procesos formativos, investigativos y extensionistas se convierta en una institución que aporte herramientas teóricas y prácticas para la solución de problemas que afectan a un país. Una contribución a ello lo es la educación socioemocional, que posibilita formar seres humanos sensibles, conocedores, transformadores no solo del mundo exterior, sino del mundo interior de su propia persona. Se requiere, por lo tanto, del aseguramiento de la calidad educativa, y la clave de este asunto está, entre otras cuestiones, en la formación de un docente con competencias emocionales, como factor humano que concreta en su gestión las funciones universitarias sobre contenidos no solo de carácter instructivo, sino formativo, ya que es indudable que a lo largo de los años la formación profesional ha potenciado la preparación academicista en detrimento de una formación más integral que evidencia equilibrio entre la razón y los sentimientos. Por eso creemos que este libro que hoy nos va a presentar el doctor José Manuel Arredondo es muy importante y es una obra de obligada consulta para todos los profesionales de la educación que están en la formación y para los ya formados, porque aunque revela problemáticas educativas
del contexto mexicano, que por supuesto están en correspondencia con su sistema económico y social, y ante eso proponen una nueva escuela mexicana. Algunas de esas problemáticas tienen un carácter universal y nosotros nos puede servir para reafirmar que estamos en el camino correcto cuando abogamos por el desarrollo de habilidades sociales y de una educación socioemocional de los estudiantes y profesores de las carreras pedagógicas, como lo investigan algunos de nuestros proyectos y lo trabajan nuestros currículums propios y optativos de algunas carreras. Debemos continuar con el proceso de sensibilización de que la formación magisterial tiene y debe, no solo desde el discurso pedagógico, sino desde la práctica pedagógica, continuar valorando la necesidad de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes se les desarrollen capacidades y competencias emocionales para ponernos a nivel del siglo XXI. Ahora, si me lo permite, le doy la palabra al doctor Arredondo para que haga la presentación de su interesante y necesaria prueba. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Agradezco a todos, a todas, este siempre caluroso recibimiento que recibo de Cuba después de 32 años de mi primera visita. Esta es la novena, espero seguir, que me sigan abriendo la puerta. Ahora como investigador, ahora como profesional de esto que es la docencia. Y antes, pues también había sido alguna vez representante de mi rector en la Universidad Autónoma de Sinaloa y mucho antes como líder juvenil del Partido Comunista Mexicano, que gloriosamente cumplió 100 años hace una semana en nuestro Partido Comunista. Y pues a los 14 años ya estaba por ahí enfilado. Yo siempre les he dicho que aquel que nace dentro de las filas del trabajo y no lucha está en una franca contradicción consigo mismo. Si todo aquel que defiende a quien lo pisotea es una contradicción. Bien, pero no le vine a hablar de eso, vine a hablarles de este trabajo. En realidad es una síntesis y, como dijo alguien por ahí, no es un trabajo solo, es un trabajo colegial, es un trabajo entre varios. Yo en la dedicatoria le digo a mis alumnos de básica, mis alumnos de la normal y de posgrado, les agradezco ese mundo de datos que ellos tienen. Agradezco a nuestro amigo Pedro Valderrama que esté aquí con nosotros, que es un honor que nuestra embajada esté con nosotros y que aprecie, lo veo así como un aprecio hacia una producción modesta, pero una producción al fin de una investigación de aproximadamente 10 años. Bien, yo quisiera partir de una pregunta, de una premisa. Cuando nosotros aprendemos, lo aprendemos por gusto o por disgusto. Cuando nosotros aprendemos por gusto, porque a veces nos caemos, yo en el malecón hace 10 me lastimé, no fue muy feliz, pero aprendemos por gusto, nos queda ahí, con esa emoción. Cuando nosotros aprendemos con sentido de la vida, dijera Víctor Frank, gran sobreviviente del holocausto nazi, y luego se convierte, y lo trabajo yo acá, en el sentido de la vida. Cuando uno le da sentido a lo que aprende, uno dispone de mucho tiempo para plantearlo y para soñar y para aplicar. Cuando uno aprende por obligación, lo aprende porque tiene que aprenderlo para presentar. Y esa es la parte tradicional de lo educativo. Entonces, en los trabajos de práctica docente de los alumnos de la escuela normal, que me tocaba asesorar en 4º grado, ya para el último trabajo de titulación, pues iban
los temas que tienen que ver con cómo educar. El qué estaba dado ya por los contenidos, ya estaban muy duros, los contenidos ya están. El qué, el para qué, los valores, la tecnología también un poquito estaba dada por el currículum. De alguna manera uno podía hacer adaptaciones, pero el cómo, ahí está el asunto. Cómo hacer que este conocimiento sea significativo, dijera Oswego, tenga sentido para su vida. Y entonces nos planteamos educar, hacer propuestas en las escuelas secundarias con una práctica de poner el centro, verdaderamente en el centro al ser. Nosotros le decimos no al estudiante, no al alumno. Aquí hay una diferencia. No al estudiante, no al alumno, al ser que está aprendiendo, al ser humano. Ahí hay una diferencia un poco con el constructivismo tradicional, por decirlo de alguna manera. Es decir, más en la idea de el humanismo es el ser, el centro, el self con F, hacia adentro. ¿Qué necesita? Y este libro, en el primer capítulo, va a dar cuenta de estadísticas en México sobre todo, pero también algunas de América Latina, del número de suicidios, el número de embarazos de los últimos 5 años, el número de asesinatos que usted, imagino, el número de personas, de jóvenes que están huérfanos por esta guerra de narco, que ha llevado más muertes que la misma Revolución Mexicana. Esos niños huérfanos, esas niñas huérfanas, papá y mamá, ¿cómo van a la escuela? ¿En qué están pensando cuando viven con las abuelas u otra gente? Estadísticas que nos dicen, aquí hay un problema, dice Eduardo Andere en la Escuela Rota, que está citada acá. La Escuela Rota hace un estudio, Andere, sobre el modelo mexicano de educación que está en fracaso. Todavía Andrés Manuel acaba de entrar y no podemos pedirle que en un año haga cosas mágicas. Yo lo planteo al último, esta relación con la nueva escuela mexicana, el proyecto de Andrés Manuel, que de alguna manera yo me engancho del proyecto y digo, esos 10, 12 años de investigación, apenas hay un gobierno que está recuperando el humanismo como el centro de la formación al ser humano, que sufre hambre, que sufre desesperanza, que sufre estar solo, la soledad. El número de suicidios es extraordinario, y más en este trayecto de la juventud, de la adolescencia. Entonces, en ese primer capítulo hay datos sobre cómo está en América Latina, que en sí, en México no dista mucho las estadísticas a lo que ocurre en Chile, en lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en otros países, no dista mucho de ese nivel, porque el neoliberalismo se ha ocupado de eso, del hedonismo, de la selfie, de olvidarse de lo importante para tener lo urgente. Y entonces, nos decían algunos colegas en Colombia, es que aquí pasa lo mismo, en Medellín, aquí pasa lo mismo, muy ligado al contexto de Culiacán, por ejemplo, Culiacán, Medellín, la ciudad donde nosotros estamos. En el segundo capítulo yo trabajo la parte que tiene que ver con yo le digo un paseíto por la historia de las emociones de la humanidad. Es decir, las emociones no son nuevas, pues no. E incluso mucho antes de la llegada de los españoles acá a estas tierras, los náhuatl ya hablaban de formar en emociones. Hay un dato interesantísimo ahora de la escuela especial. Los náhuatl consideraban a los niños con alguna discapacidad como enviados de los dioses. Y decían los temastiani, los maestros, y nistramachilistri, poner rostro ajeno al que no lo tiene. Pero un rostro ajeno, también ahí vienen 2 poemas, uno maya y otro náhuatl, ahí en el libro, ponerle rostro a aquel que no lo tiene.
pero un rostro bueno, decían ellos. Entonces me voy al prosopón griego, que de alguna manera es la imagen, esta imagen que ustedes ven en la portada, es una pintura de mi hija, que se llama prosopón, es decir, unir corazón con la mente, un binomio cognitivo-afectivo, de lo que adolece la mayoría de la educación es relación a esta parte. Entonces, ese paseíto por la Edad Media es oscuro. Ese paseíto por el inicio de la Ilustración, donde están los principios del humanismo, Heidegger, Kierkegaard, luego los Ilustrados. Es un paseíto chiquitito, ¿no? Se emocionen, el libro está chiquito, necesitamos, doctor, una obra de cientos de hojas para poder hablar del humanismo, nada más como tal. La tercera parte de este libro aborda las investigaciones que hemos hecho en Sinaloa, aplicando en 10, 12 años, con una metodología fenomenológica, etnográfica fenomenológica, es decir, in situ. Es decir, los datos que se recuperan, los diarios de clase, los registros, las entrevistas a profundidad, son y solo sirven para el contexto en el que se investigó. Pero, cuando uno hace etnografía, luego hay cosas que se parecen aquí y allá, porque el ser humano siente aquí y allá, se emociona aquí y allá, y entonces hay respuestas, y entonces ahí dice, a ver, hay un chico, hay el relato de un chico, que de pronto está triste en el aula, está muy triste, y va la maestra, una practicante, y ahora ya maestra, y le dice, ¿qué tienes? No, nada. Oye, pero tú no eres así. Le acaban de matar a su papá. Así, sí, Al Capone ahí. ¿Qué habría que hacer con ese chico? Dejarlo ahí, escucharlo, como dice Carl Rogers, uno de mis teóricos favoritos acá, del humanismo, acompañarlo, aunque sea un acompañamiento, dice, sin palabras, un acompañamiento, aquí estoy contigo. Cuando quieras, aquí estoy contigo. No obligado, no sacarle al sujeto, a la persona, no sacarle a la persona a fuerza que tiene que decirle de qué se trata. ¿Me explico? Es decir, es ese acompañamiento humano, que no tiene que ver con contenidos estrictamente, sino con una voluntad de que te importe el ser humano con quien estás conviviendo, trabajando, creciendo. Y entonces este tercer capítulo da cuenta de esas experiencias, o sea, son varias, de mis alumnos de posgrado. Hay un texto por ahí, un trabajo que se recupera, el binomio cognitivo afectivo en educación primaria. Hay otro en educación en bachillerato. Es decir, durante varios años, ¿qué pasa en los distintos niveles cuando se trabaja con un interés auténtico en el que estudia? Y no se trata de que el maestro sea el payaso del aula y que no. Con mucho respeto, trabajar la autenticidad. Y a eso le llamamos competencias emocionales. Es decir, ¿por qué no sentimientos? Porque el sentimiento te prolonga a ti. Tal vez no seamos grandes amigos de aquí en adelante y hagamos un sentimiento de amistad muy bonito de acá. Pero la primera impresión fue de emoción. Doctor, qué emocionado nos tenía ahorita que nos está dando la charla de la historia de este lugar. Es una emoción. Si ahí hay una reacción, usted ya sabe mucho de neurociencia y de fisiología. Entonces, ese tercer capítulo habla de experiencias, de datos, también de experiencias de investigación. El cuarto capítulo habla de resultados. ¿Qué obtuvimos?
¿Qué no pudimos hacer? Había un chico que vendía droga de secundaria. Y un chico que era, ya imagino, no pudimos. Se reconoce que no se pudo, ahí habría que profundizar en otras cosas, otros complementos. Es decir, no se trataba tampoco de que el estudiante, de que el docente se convirtiera en terapeuta. No. A lo mejor el maestro, ya en un problema más profundo, él va a delegar a otros profesionales un problema más fuerte. Pero sí identifica, el maestro, el docente de cualquier nivel tiene que tener la competencia para identificar cuando una persona está en riesgo o simplemente cuando una persona no tiene ganas de aprender. ¿Por qué tiene que aprender todo el mundo al mismo tiempo? ¿Por qué? Entonces tenemos que identificar esa parte. ¿Qué otra forma de que él va a aprender de otra manera? Actualmente tengo la fortuna de tener un alumno en segundo grado de normal, ciego. Es el más grande. Por ahí traigo los videos. Digo a mi esposa, también la emociona a ella, diciéndole, Ángel, con los materiales, con la computadora, él hace su clase divertidísima y lo respetan. Muy emotiva por su condición y además porque los atiende. Es decir, su debilidad se convierte en una fortaleza, pero tiene que ver con el asunto de cómo tratar la emoción. Esa será otra investigación próxima. El quinto, ya también para no aburrirnos, el quinto capítulo es, yo creo, mi propia concepción de hacia dónde la educación en mi país, pero también la educación en el mundo. Hablamos del cambio climático, que esto se va a acabar dentro de pronto, si no cambiamos. Y entonces dice Morin, Edgar Morin, lo dijeron los franceses, si no educamos para el futuro planetario, pues simplemente el planeta va a seguir ahí como quiera que sea, pero nosotros no. Y tiene que ver entonces el sentido humano que le demos a la supervivencia y una supervivencia sana. Y ojo, esto tiene que ver con algo que ustedes han trabajado mucho, que los jóvenes probablemente ahorita lo están debatiendo. Hay jóvenes acá que han querido emigrar por cuestiones económicas. Yo les preguntaba, a ver, ¿tú quieres emigrar a un lugar donde en esa ciudad hay 7, 10 muertos diarios? A balazos, suicidios, donde los hospitales están atestados, donde no hay lugares, no hay camas, tienes que... No. ¿Quieres emigrar a un país que te va a dar cosas materiales, pero te va a quitar tu tranquilidad de estar en tu cultura, en salir a la hora que te da la gana, oír la música que te da la gana, sin que nadie... ¿O quieres irte a que te golpeen? Sí, a lo mejor tener el último celular, el último modelo, a lo mejor el último carro con aire, no sé yo. Yo lo veo desde allá. Y entonces, Cuba para mí es un ejemplo de muchas cosas. Claro, tendrá sus detalles como todo, pero aquí se puede vivir en paz. En muchos países, he estado afortunadamente en Italia, en España mismo, no se puede tanto transitar a la noche, ni en Argentina ni en Chile, no. Que tienen fortalezas, a lo mejor tendrán también cosas que ustedes tienen la forma de cómo ir construyendo. Pero entonces, ¿qué planeta tenemos? Un planeta desigual. Dice la ONU que para el 2030, una de las metas de la ONU es acabar con la desigualdad, con la miseria. 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Con este golpe de Estado Evo no están demostrando eso, no están no.
desde la educación y desde los gobiernos se debería estar avanzando. Alemania para el 2030 no va a haber ni un carro movido por hidrocarburos. Excelente, una meta excelente, Colombia. ¿Cuándo empezamos nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar? Es decir, entonces la mentalidad de nuestros estudiantes tiene que ir cambiando radicalmente, porque es lo que les vamos o lo que se van a dejar ellos solos. O quieres el último celular, está bien, pero en un planeta casi que no va a tener litio porque los gringos acaban de hacer el golpe de Estado allá. Es decir, la educación es un fenómeno global. No podemos hablar de México solamente, dice Morín. Tenemos que hablar globalmente también de salvar el planeta a través. Este es un instrumento de los mayores, la educación, la formación. Un poco mediar el hedonismo. Sí, me tomo la selfie, sí, está bien, está bonito eso. Va a las mujeres, les gusta mucho, está bien. Pero, más la última moda, sí. Pero ¿cómo lo mediamos con nuestro medio ambiente? ¿Cómo lo hacemos humanamente sin aplastar al otro, sin engañarlo, sin ser egoísta, siendo humano? Y finalmente, doctora Carmen, planteamos una alianza entre dos conceptos, jóvenes, estudiantes y maestros ya de carrera. Una alianza entre el constructivismo, aprender haciendo, siempre aprender haciendo, con el humanismo. Y entonces la teoría que nosotros planteamos no es nueva, nada más la juntamos, constructivismo humanista. Es decir, aprender haciendo, dinámico, que se descubra, pero a partir de principios humanísticos muy fuertes. Y ahí tenemos a Paulo Freire, Humberto Maturana y tantos pedagogos cubanos, y bueno, el mismo pensamiento martiano. Y entonces que nos validan de que el futuro tiene que ser por este lado, con amor. No es con cosas materiales, eso resuelve en alguna parte, pero el amor resuelve todo lo demás. Pedagogía del amor. Esa es la práctica. Y esta relación con la nueva escuela mexicana, así se llama el proyecto educativo de Andrés Manuel López Obrador, el modelo de nueva escuela mexicana. Y en esta nueva escuela mexicana, el gobierno plantea que la escuela sea un lugar feliz. Como dijeron los cubanos, coño. Es decir, un lugar feliz. Es decir, ¿por qué tenemos que hacer para que sea un lugar feliz? Pues tenemos que ser felices. Ojo, primero los maestros. Primero tenemos que tener autorregulación emocional nosotros, autoestima nosotros, para poder trabajarlo con nuestros alumnos. Claro, también depende de cosas como, sí, pero a veces, como usted dice, es como a veces nos atora la economía. Alguna vez yo, por algún error de alguien por ahí, me dan de baja en la universidad y hay que trabajar en lo que sea. Y a pesar de menos cero, hay que empezar otra vez. Pero es tu principio, es lo que tú quieres sacar adelante. La nueva escuela mexicana se plantea un modelo de escuela feliz en todos los niveles. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le va a hacer el nuevo gobierno? Pues ya ha dado pasos. Todos los estudiantes de bachillerato en México tienen derecho a una beca económica, que es diferente, como ustedes dicen, aquí es de manutención, allá se les da. Sí hay detalles muy interesantes ahí que tienen que estar midiendo, ¿no? Porque hay gente que se inscribe a las escuelas, recibe la beca y ya no vuelve hasta el final, que ya están vigilando eso. Muchos estudiantes, todos los estudiantes discapacitados, con una discapacidad, las mamás solteras, las personas de la tercera edad, tienen manutención. Y entonces, en economía, dijéramos, hay un efecto multiplicador de la economía al haber demanda efectiva. Es decir, al haber dinero, hay una vuelta para que crezca esto. Y la prensa burguesa ha dicho que está en recesión porque no crece. Claro que ellos van a estar
golpeando esa parte, pero finalmente el que haya más dinero en circulación va a ser posible que haya más producción. Eso los resultados tendrán que hacerse después. Esa es la estrategia del gobierno, por ejemplo, contra la violencia. En mi ciudad, hace un mes, tuvimos la toma de la ciudad por el narcotráfico, Culiacán, se dieron cuenta por la prensa. Y pues había detenido a un hijo del Chapo Guzmán, que son los que controlan ahí. Y ese solo, ese muchacho, más chico que tú, pues iba a provocar la muerte de 100, 200 personas. Porque tenían tomada ahí un multifamiliar de familia de soldados, con gasolina y todo, y bueno, no. Entonces el presidente tuvo la inteligencia de decir, no, suéltenlo. Y se le lanzaron encima que como un delincuente se les lanza así, pero a la delincuencia se le va a tratar no con fuego, dice Andrés Manuel, sino con educación, con oportunidades. Y ese es el camino humanista. Entonces hay una coincidencia, al final yo escribo algo sobre eso, de ese enroque que nosotros hemos propuesto en los últimos años de educar con emociones y dentro del humanismo para hacer una escuela feliz y un país más feliz que tenemos, que nos los habían arrebatado hace mucho tiempo. Pues muchas gracias, espero preguntas y hay. Bueno, en primer lugar agradecer, ¿no? Agradecer al autor, a las personas y a la universidad que brinda la oportunidad. Yo vine con un grupo, con unas estudiantes de la carrera, que nosotros coordinamos porque precisamente su tema es muy provocador. Es algo en lo que hemos también venido trabajando en los últimos años en la universidad, desde el 2014, en una de las carreras, en la carrera de Pedagogía y Psicología, porque el objeto de la profesión de este profesional es precisamente la atención psicopedagógica a estudiantes, a profesores y a la familia en cada una de las educaciones en nuestro país. Y en este sentido, los psicopedagogos tienen como objeto de la profesión esos acercamientos humanos que, como usted bien decía, son bien necesarios. Pero no basta con que esté en los libros del modelo del profesional, sino que tienen que convertirse en maneras de actuar. Y por tanto, el libro que usted nos propone creo que va a ser muy útil para nosotros, porque aunque tenemos una concepción pedagógica en este sentido, hay trabajos realizados, diplomas realizados en la educación primaria, con muy buenas experiencias. En junio se presentaron trabajos de este tipo con niños, por ejemplo, en escuelas de trastornos de conducta, en escuelas especiales, donde las carencias están precisamente en lo afectivo de estos niños y, por tanto, una visión desde su mirada va a contribuir notablemente, porque en el currículum de la carrera de Pedagogía y Psicología hay una asignatura que de optativa pasó a ser precisamente parte del currículum propio, porque es una asignatura que todos los alumnos durante 5 años han matriculado totalmente. Y por la flexibilidad del plan de estudios ya la pasamos a currículum propio. Y los alumnos en ella lo que hacen es sobre todo acciones extensionistas de impacto social, porque las prácticas de la asignatura, además de ellos aprender sobre estas temáticas, ellos visitan lugares donde hay personas vulnerables emocionalmente. Por ejemplo, realizan acciones desde la autonomía en hospitales pediátricos, en salas oncológicas, en cardiocentros, pero también visitan hogares de ancianos, porque como usted bien decía, la soledad no solamente del niño, la soledad también
es del adulto mayor. Y esas miradas diferentes a todos los grupos etarios, ellos necesitan fortalecerse, porque ante todo ellos tienen que ser, y todos somos seres humanos, y a veces en el propio hogar está un abuelo, una abuela, y tienen que tener la sensibilidad suficiente para, en primer lugar, como usted bien decía, reconocerse ellos como profesionales de la educación, pero también reconocer y vivenciar las personas que tienen a su alrededor, para entonces poder tener un desempeño profesional exitoso como esperamos que realmente lo tengan. Las experiencias también han sido bonitas desde lo investigativo, continúa esto siendo un tema que es atractivo para los estudiantes, incluso en tesis doctorales también se está trabajando esta línea. Por tanto, lo que usted nos trae hoy realmente es un bien preciado para nosotros y se lo agradecemos sin haber leído el libro, simplemente escuchándolo, porque es una experiencia que nos va a nutrir y nos va a enriquecer. Eso es todo. Uno a la gratitud, porque a veces uno hace actividades placenteras y otra viene porque vamos a ir allí, vamos a ir al lanzamiento. Y le juro que si no me hubiera prendado, yo hubiera salido por ahí. De eso puedo vivir convencido. Pero me fascinó la idea de lo que usted está diciendo en el libro. De hecho, nos quedamos con algunos, ¿no? Pregunto, ya. Porque lo voy a hablar desde el área de las humanidades y de las ciencias humanísticas. O sea, nos interesa, me interesa. Aquí también hay un grupo de la carrera de español, y literatura propiamente, y en los últimos tiempos, o sea, estaba escuchando, me interesa leerlo, porque se trabaja muchísimo las literaturas antiguas, y usted parte de determinados presupuestos que nos interesan y lo veríamos diferente, que es la creación de imaginarios colectivos, donde buscamos el sentimiento, desde una disciplina que en su país, en el mío y en el de muchísimos se está perdiendo, que es la literatura. Y buscarnos desde los afectos y los sentimientos. Y fíjese que ha buscado un poema náhuatl y un poema maya. Y si busca los incas, porque trabajamos esa cultura, la diferencia que hay entre los náhuatl, los mexicas, los olmecas y los incas. Ahí hay una tristeza y sin embargo aquí hay otro tipo de felicidad. Cuando digo otro tipo de felicidad digo en su entorno cultural, que es diferente. O sea que a mí me interesa muchísimo, yo se lo voy a recomendar, yo lo voy a incluir porque yo doy clase de literatura universal. Y esta parte del humanismo, que además ya Frei Beto también lo decíamos, estamos en un cambio de época y tenemos que enseñarlos a convivir con conflictos que van más allá de nosotros. Y esos conflictos no solo se resuelven por la guerra, como usted dice, sino como dice Lydia Turner, con una pedagogía de la ternura, que es difícil, pero yo le agradezco muchísimo y vamos a tener acceso. Yo le estoy convencida, yo le digo que esos textos poéticos se van a trabajar, porque son importantes. Gracias. Un día llegué a mi clase de historia en la universidad y de pronto en el camino a la escuela, era una escuela que daba casi en una zona rural, en la periferia de la ciudad, y pasaba por una carretera y de pronto vi un espectacular que decía: aquí formamos los líderes del futuro. Y había una chica y un chico bonitos, colegio fulano, burgués, así. Iba a empezar el curso de historia y llegué allá a la escuela y luego le dije a mis alumnos, todos menesterosos igual que yo, le dije, a ver, por favor, yo acabo de ver, ustedes todos los días que pasan a Culiacán ven esto ahí, ¿cierto? Sí. Si ahí forman a los líderes, ¿cierto? Si forman a los líderes empresariales, políticos, sí.
Quiere decir que nosotros aquí, con ustedes, hijos de campesinos, de obreros agrícolas, me aguantan una palabra gruesa, quiere decir que nosotros aquí formamos pendejos. Profe, más pregunta. A ver, ¿quién quiere formarse en serio para ser líder? Pónganse para acá los que quieran ser líder. Los que quieren formarse para triunfar, para que no lo pisoteen en la vida. Y para acá los que tranquilos van a pasar. Todos se pasaron para acá. Y ese fue el experimento. Y mientras trabajamos, lo aprendí en los cubanos. La primera que vine me llevaron a una prisión, cómo regeneraban a algunos presos. Y era la psicología de shock. Y entonces le hice historia de shock. Películas, documentales, canciones, en lo que terminamos todos llorando, emocionados. Esto pasó aquí, en esta etapa. Pero una historia no oficial. Porque yo le decía, yo les voy a enseñar, o les van a aprender, o aquí les voy a poner las historias en plural, no la historia oficial. La historia oficial también, porque viene el currículum, pero aquí están las historias. Ustedes agarren la que quieran. Al cabo que yo no hago examen, porque eso nada más provoca miedo. Miedo, una de las emociones más crueles. Miedo, tensión, estrés. Y entonces ese semestre trabajamos con películas, con lecturas, maestra, con novelas históricas, el cual no tenían que sacarle el sujeto, el predicado y el adverbio. No, ¿qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les movió? ¿Con qué lo relacionan? Platíquenselo a Dios, a su Dios, o al diablo, o a su prima, o a su hermana, o a que siga, platíquenlo, o a mí, ya. ¿Qué te emocionó? ¿Con qué lo relacionan? Miles de cartas. Miren. Eso lo llevé a un seminario a México. Nos reunimos los maestros de historia de las normales del país. Tuve la fortuna con un gran historiador alemán, Juan Brom, que en realidad se llama Hans Brom, pero cuando salió tuvo que cambiar su nombre. Juan Brom, que hizo muchos libros de historia que nosotros los revimos, y entonces nos tocó trabajar el seminario con maestros de las normales. Termino para nada más decir de este asunto de por qué las emociones, por qué necesita uno mover las emociones de los chicos. No solamente ver quién está triste, sino también moverlo. Y entonces, ¿pero qué voy a enseñar yo a los maestros de historia de las normales a nivel nacional? Y se me ocurrió eso. Yo traía las evidencias de lo que al final los chicos habían contestado, de lo que es para ellos la historia. ¿Para qué les servía y qué emociones les provocaban? Y eso era lindo. Ahí viene mi libro ese. Por aquí lo tienen. Al final, yo les repartí, les hice a los maestros a nivel nacional, eran como 40, escribir esas mismas 3 preguntas. Las recogí, les di la respuesta de los estudiantes y salteado le di la de los. A ver, lean la del estudiante y lean la suya. Y la definición de los maestros era cuadrada. La historia para. Y los estudiantes decían, para no volver a cometer los errores, y este mendigo desgraciado que nos mató a tanta gente que era. Eso pegaba, eso quedaba ahí. Entonces era mover la historia. Al final, nuestra maestra, la de Gespe, le dijo, no faltó alguien que dijo, no, seguramente el maestro ese era un político, un grillo el que les. No, yo lo conocí, le dije, y no era tanto. No sean tontos. En pocas palabras le dijo somos cuadrados, maestros. Somos cuadrados. Entonces, ese proyecto, lo hice como informe, lo presenté en España, y pronto eso sucedió. Pero entonces es enseñar con emociones. Es enseñar a través de mover el tapete a los estudiantes, que a lo mejor pueden o no estar de acuerdo. Nuestro compañero de la embajada
si uno le pone rojo amanecer, la muerte del Tlatelolco, 68, y cómo los chicos, en los libros de texto, en los texto normal no viene, salvo alguna referencia lejana. Pero ya ver una película y ver cómo los mataban, cómo los secuestraban, cómo los torturaban casi como la Santa Inquisición, pues entonces te dice, algo pasó en este país el 68 y en el mundo. Y ya está sacando otras cosas aparte de lo literario. No sé si responda a tu... Ese contexto que tú dices, ¿qué nos lleva a ver? A ver, evidentemente yo vengo de un contexto de trabajo, es decir, yo vendí periódico de chiquito, dormí ahí en la banqueta, y eso también lo va marcando, entonces tampoco. Y entonces esa sensibilidad para ver el asunto de la justicia, de la libertad. Yo no soy un paladín ni nada que te parezca, ni un héroe nacional, no, ni quiero. Pero sí tengo sensibilidad de justicia, de libertad, de ansias, de que este planeta, fíjense bien, no solamente pienso en México, pero no soy el único. Mis autores aquí están diciendo, el mismo Maturana, el mismo Freire está diciendo, o la pedagogía de la ternura, están diciendo el planeta, todos el planeta. Entonces eso es lo que me mueve, ¿no? No hay un interés, el libro este y el otro libro no se venden, son... Igual si alguien, después vamos a dejar algunos, si les interesa, podemos mandar algún paso. Con mucho gusto. Yo quiero decir que a Jacques Delors le encargaron un proyecto para la educación del futuro a finales del siglo XX. Y la educación encierra un gran tesoro, los 4 grandes pilares. Se trabajan aquí saber hacer, ser y convivir. Y yo digo acá, sostengo, y hay otros con los que me apoyo también, en que la educación se ha fincado más en el saber y en el saber hacer. Y se ha, sobre todo en estas últimas décadas, denostado el ser auténtico y más el convivir. Es decir, por eso las primeras líneas dicen, entre más avanzados los sistemas de comunicación, más alejados en las relaciones interpersonales. Eso es lo que dicen las primeras líneas de este libro. Sí, nos alejamos. Hay una vez una polémica con un maestro mío de una maestría. Él decía que simplemente nos van a poner un chip y se acabó la educación, se acabó la escuela. Yo decía, no señor, la escuela es calientita, la escuela es de emociones. Esto me hablo más de 15 años. De mí depende que tú no salgas de la escuela. Oh, coño, pues no estoy jugando carrera con nadie. Es decir, una mente cuadrada. Hay gente que cree que con las máquinas se va a resolver. No es cierto. Es humano el asunto. Es humano. Es antropocéntrico. La referencia a los náhuatl. Los náhuatl tenían dos tipos de escuela fundamentalmente, había otras, pero dos, los calmeca y los tepuzcali. Los calmeca formaban para guerreros, liderazgos y religión, pero los tepuzcali formaban para religión, ser soldado y obrero. Obrero en ese entonces, vamos a decir que era esclavo, ¿no? 2 escuelas clasistas desde aquel entonces, pero tenían algo en común: la filosofía del ser. Y entonces ahí hay mucha riqueza. Se nos acaba de morir un gran español, exiliado precisamente de España en tiempos de Franco, León Portilla. Miguel León Portilla, quien ha profundizado, que está citado, profundizó muchas obras sobre la educación náhuatl. Y hay mucha riqueza por ahí. Doctora, ya no me quiero extender más porque no, para nada. Es todo lo que tenía que decir. Hay una serie en Netflix, no sé si llegue por acá, que está causando furor en Europa, por allá, amor, se llama Merlí. Sí. Merlí, que está causando porque tiene que ver mucho con este asunto. Mucho. Y
Igual la Sociedad de los Poetas Muertos, tenemos una línea por ahí también de investigación de corridos, ahora mismo, corridos mexicanos o corridos en el mundo, perdón, canciones que ayudan a emocionar los contenidos. Estamos en eso. Ese alumno cieguito, era como está trabajando en bajar cosas, y así como películas de corte pedagógico para apoyar, mover las emociones. Y obviamente las emociones jalan los contenidos. Es al revés. Gracias. Realmente nosotros le agradecemos el haber compartido con usted. Yo diría que no es casi una presentación del libro, sino una clase magistral. Y tenga presente usted y el representante de la embajada que aquí tiene las puertas abiertas y que nos ha dejado emocionados. Entonces yo ahora me están localizando de la rectoría de que así es como vivimos nosotros y no quisiera mancharme sin entregar este pequeño recuerdo para que usted lo lleve. Aquí tiene el sello que recientemente nuestra universidad cumplió su 55 aniversario. Tiene la revista de nuestra universidad, la revista Varona, y otro recuerdo que sé que lo va a llevar como. Yo sé que